En nuestro estudio anterior hemos estudiado acerca de la caída del hombre, y cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, en el cielo se celebró un concilio para decidir qué es lo que debía hacerse con la pareja culpable. Y en ese concilio se decidió que Adán y Eva fuesen expulsados del jardín del Edén. Ahora, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también trazaron un plan de salvación por si el hombre pecase. Ahora que Adán y Eva pecaron, Jesús tenía que ejecutar ese plan. Y hoy vamos a estudiar el plan de la salvación. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, nos dice, sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a nosotros mismos. Entonces Jesús era el plan de salvación. Jesús era el medio por la cual el hombre tuviese el perdón de pecados y derecho a la vida eterna. Y la hermana Elena G. de White en el libro Primeros Escritos en la página 181 nos dice, vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntima conversación con su Padre. Aquí en estos textos nos dice que Jesús se presenta a su Padre con un semblante de tristeza, y se presentó 3 veces, y toda la hueste celestial estaba allí a la expectativa al ver que Jesús estaba conversando con su Padre. Pero en esta tercera vez que Jesús se había presentado al Padre, Jesús sale de la presencia de su Padre ya con un semblante diferente, sale con un semblante tranquilo, libre de toda perplejidad y duda, resplandeciente de amor. Entonces Jesús, al salir de la presencia de su Padre, reveló a los ángeles lo que habían conversado. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre, y que había estado suplicando a su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 22 y 23, el pecado nos privó al árbol de la vida. Ahora, gracias a los méritos de Cristo, tendremos acceso nuevamente al árbol de la vida. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 nos dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Gracias a Cristo, gracias a Jesús, nosotros tenemos el derecho al perdón de pecados y a la vida y a una vida eterna. Y también les dijo que cuando Él venga aquí a esta tierra, muy pocos lo reconocerían como Hijo de Dios y que casi todos le odiarían y le rechazarían. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 14 nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. Entonces Jesús, siendo Hijo de Dios, vino aquí a esta tierra como hombre y habitó entre nosotros. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 11 nos dice, vino a lo suyo, y lo suyo no lo recibió. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. También les dijo que moriría de la más cruel de las muertes, que sufriría terribles horas de agonía, que sobre él recaerían todos los pecados del mundo. Les dijo que moriría,
que resucitaría al tercer día y ascendería junto a su Padre para interceder por el hombre rebelde y culpable. Las mismas palabras que Jesús les dijo a los ángeles en el cielo, también les dijo a los hombres cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 21, encontramos el primer anuncio de la muerte de Cristo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 7 nos dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando los ángeles escucharon estas palabras, cuando ellos supieron que Jesús va a morir por el hombre culpable, ellos se sintieron conmovidos. Y en la página 182 de Primeros Escritos dice: los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones. Y Jesús consoló y alentó a los ángeles diciéndoles que con su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte, que Satanás y los pecadores serían destruidos para que no perturbasen el cielo ni a la nueva tierra purificada. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 encontramos la destrucción de Satanás. Y en el versículo 15 encontramos la destrucción de aquellas personas cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Ahora, cuando terminó este concilio, cuando todo quedó claro, nos dice que el cielo se llenó de júbilo. La hueste celestial entonó un cántico de alabanza y adoración. Pulsaron las arpas y cantaron con una nota más alta que antes, por la gran misericordia de Dios al dar a su Hijo amado para que muriese por una raza rebelde. Jesús había revelado a sus ángeles que Él era el plan de salvación para el hombre y que por medio de Él nosotros obtendríamos nuevamente el favor del Padre, que por medio de sus méritos nosotros tendríamos el perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. Por otro lado, Satanás conocía acerca de este plan de salvación. Satanás sabía que Jesús se había ofrecido para descender a la tierra y morir por el hombre pecador. Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza de hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Pero nosotros conocemos la historia registrada en las Sagradas Escrituras, que Jesús vino aquí a esta tierra y Jesús cumplió su misión. En nuestro próximo estudio estudiaremos el primer advenimiento de Cristo.